pastor siempre fiel, y con él no temeré. Mi buen pastor, soy oveja del rebaño del Señor. Mi camino él guiará. Mi buen pastor, soy oveja del rebaño del Señor. Mi camino él por siempre guiará. Buen pastor, soy oveja del rebaño del Señor. Mi camino él guiará. Mi buen pastor, soy oveja del rebaño del Señor. Mi camino él por siempre guiará. Mi camino él por siempre guiará. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, ya de regreso en estas transmisiones. Y bueno, hoy comenzamos un nuevo estudio, una nueva serie de sermones. Ya terminamos Filipenses, así que comenzamos uno nuevo, hermanos, y vamos a dar inicio con esta transmisión. Permítame orar para ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Oremos, hermanos. Dios, te damos gracias por este día, gracias, Dios, por la vida que tú nos das, porque nos permites estar aquí. Señor, te pedimos que nos hables en esta hora, a través de tu palabra, Señor, y guíanos, Padre, para comprender lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a hacer nuestra declaración bíblica y después vamos a leer el texto que corresponde. Así que si tiene una Biblia a la mano, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Vamos ahí en sus Biblias, hermanos, a Filemón. La carta a Filemón es la carta que vamos a estudiar, lo que resta del año. Ya queda muy poco, así que vamos a estudiar esta carta, que es solo un capítulo. De hecho, ni siquiera trae el número, porque es solo un capítulo, solo trae los versículos. Así que vamos a Filemón, versículos 1 al 3, hermanos, acompáñenme a leerlo. Filemón 1 al 3. Y dice lo siguiente: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, pues comenzamos esta serie, hermanos, o estos sermones acerca de esta carta que escribe Pablo. Es una carta de Pablo, de hecho es la carta más breve que escribe Pablo. Y hoy solo veremos una breve introducción a esta carta que escribe el apóstol Pablo. De hecho, comienza con un saludo, que es lo que acabamos de leer. Y esta carta, hermanos, es una carta, como ya decía, es la carta más breve del apóstol Pablo. Es una carta dirigida a una persona, no a una iglesia. Vemos que solo hay 3 cartas que Pablo dirige a personas, que es a Timoteo, a Tito y esta carta a Filemón. Todas las demás son dirigidas a iglesias que Pablo fundó, que Pablo tuvo que ver algo ahí con estas iglesias. Entonces,
Esta carta es la más breve del apóstol Pablo, es dirigida a una persona, en este caso Filemón. Esta es una de las cartas de Pablo conocidas como la carta de la prisión, ya que fue escrita durante su encarcelamiento. De hecho, Pablo, cuando se presenta, menciona esto, se presenta de esta manera como prisionero, pero no prisionero de Roma, no prisionero de los líderes, sino de Jesucristo, dice él mismo. Reconoce que se encuentra ahí por predicar el Evangelio, por seguir a Cristo. Dice: yo soy prisionero de Jesucristo, y así se presenta también en otras de sus cartas. Hace mención también de Timoteo, alguien conocido probablemente en varias iglesias que Pablo fundó, por eso lo menciona. Y esta carta pues es de parte de Pablo y está dirigida o está escrita para el amado Filemón, así lo dice Pablo, al amado Filemón. Pablo señala a Filemón como colaborador suyo, y este hombre, lo que se sabe de él es que era un ciudadano romano que se encontraba en Colosas. Se cree que conoció a Pablo en Roma, pero en Éfeso, y ahí se convierte él. Tiempo después, cuando otro colaborador de Pablo, que era Epafras, comenzó una iglesia en Colosas, Filemón se unió a este trabajo, fue parte importante de ello. Se cree que fue uno de los líderes de la iglesia, ya que la iglesia que se formó se reunía en su casa, en casa de Filemón, como así lo menciona Pablo al final. Así termina el versículo 2, dice: y a la iglesia que está en tu casa. Entonces había una iglesia en la casa de Filemón, por lo que nos menciona aquí el apóstol Pablo. También se hace mención de la amada hermana Apia y de Arquipo, también colaborador o también compañero de milicia, dice Pablo. Varios comentaristas señalan que estos dos personajes de los cuales se habla, se trata de la esposa, es decir, Apia, la esposa de Filemón, y el hijo de Filemón, que sería Arquipo. Entonces Pablo saluda a la familia completa: a Filemón, a su esposa Apia, y a Arquipo, su hijo, que también fue colaborador de Pablo, lo menciona. Entonces este saludo va dirigido para toda la familia. Y Filemón, como un líder acomodado en la sociedad, pues tenía esclavos, y uno de esos esclavos se menciona más adelante en esta carta con el nombre de Onésimo, y es la razón por la cual Pablo escribe esta carta. Por lo que leemos en la carta, podemos ver que Onésimo y Filemón tuvieron un conflicto. Algunos piensan que Onésimo le robó a Filemón, o tal vez lo engañó. No sabemos con exactitud lo que pasó, pero después de este conflicto, Onésimo huye, y es ahí donde conoce a Pablo, o tal vez ya lo conocía, y fue a visitarlo. Pero Onésimo se convierte a Cristo, cree en Cristo, al igual que Filemón, y ahora es transformado por el Señor. De hecho, Pablo lo llama en su carta hijo, lo llama hijo, es decir, estuvo a los pies de Pablo, o aprendió de él, o Pablo lo guió, por eso lo menciona de esa manera. Y esta razón de este conflicto que hubo entre ellos dos, entre Filemón y Onésimo, es la razón por la que Pablo escribe esta carta. Pablo escribe esta carta porque ahora Onésimo va de regreso a la casa de Filemón, y es por eso que Pablo escribe a Filemón dando algunas recomendaciones de cómo debe tratarlo. Que no lo trate como, la principal recomendación es que no lo trate como un esclavo, sino como alguien igual a él, porque habla de la igualdad en Cristo. Y Pablo termina este saludo, o más bien esta breve porción de introducción, con un saludo tradicional: gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Así lo menciona Pablo. Pero entonces el tema principal, hermanos, de esta carta, o la razón principal por la que esta carta se escribe, es por este conflicto que había entre estos dos personajes, Filemón y Onésimo, el amo, el esclavo, podríamos decirlo, el patrón y el trabajador, que habían tenido un problema ahí. Filemón, en su casa estaba una iglesia, ahí se reunían. Onésimo se había alejado, pero conoció del Evangelio, y ahora que él va a regresar a casa de Filemón, y Pablo, al conocer a estos dos hombres, escribe esta carta para dar algunas recomendaciones a Filemón. Pero eso también nos sirve a nosotros, hermanos. Estas enseñanzas que da Pablo ahí también nos sirven a nosotros, porque esta carta, aunque es breve, tiene varias enseñanzas para nosotros. Esta carta, hermanos, nos habla del perdón, nos habla de la restauración y transformación personal, porque Onésimo, quien
escapó, huyó de la casa de Filemón, probablemente porque le robó, porque tuvo problemas, lo engañó, no sé, ahora regresa, pero transformado, siendo una persona transformada. Por eso nos habla de también restauración, transformación personal, nos habla de amor, del amor que hay en la comunidad del Señor. Nos habla de igualdad en Cristo. Pablo menciona ahí que ya no trate a Onésimo como un esclavo, sino como algo más, como alguien más, que le dé valor, porque en Cristo hay igualdad. Hay esa igualdad. En Gálatas nos habla justamente de eso. Ya no hay esclavo ni libre, dice. Nos habla de esa igualdad que Cristo nos ha dado. Nos habla de comunión también, nos habla de la iglesia que estaba ahí y de esta comunión que iba a haber entre estos dos personajes. Nos habla también de cómo se ve el nuevo nacimiento en la vida de ambos hombres que fueron transformados por Cristo, que fueron transformados por el Señor y ahora viven en esta nueva vida. Entonces, tiene varias enseñanzas la carta. Como decía, hoy solo veremos esta breve introducción, que no hay mucho que decir de la carta. Una carta, ya decíamos, dirigida a este personaje, a Filemón, en el cual había una iglesia en su casa. Tuvo un problema con uno de sus esclavos, un trabajador, y ahora que este trabajador regresa, pues Pablo da algunas recomendaciones para Filemón, y en medio de todo eso vamos a ver algunas enseñanzas. Pero hoy quiero compartir, hermanos, una enseñanza solamente con ustedes, que nos deja ver este pasaje, estos 3 versículos. Y la enseñanza es: una casa abierta que transforma vidas. Una casa abierta transforma vidas. Se nos dice muy poco en esta carta. Sabemos muy poco sobre los personajes que aparecen aquí. Aunque lo que sabemos de esta carta es solo el conflicto entre Filemón y Onésimo. E incluso no se sabe mucho porque Pablo no especifica lo que pasó. Pablo simplemente da algunas recomendaciones y de ahí es que podemos pensar o sacar algunas conclusiones de lo que probablemente pasó, pero no sabemos exactamente el problema entre estos dos personajes. Como ya decía, algunos mencionan que probablemente Onésimo robó a Filemón o lo engañó, o hubo ahí algo, ¿no? Algunas diferencias, y por esa razón hubo el conflicto. No sabemos mucho, pero lo que sí sabemos por Pablo en esta introducción es que había una iglesia en casa de Filemón, había una iglesia ahí. Filemón, ya decía, era un hombre pues probablemente con recursos, ¿no? Por eso tenía esclavos también, y él prestó su casa para que ahí se reuniera la iglesia. Cuando comenzó la iglesia, hermanos, en el primer siglo, no lo hizo en grandes teatros o en salones, como hoy en día puede que sea, sino que comenzó en casas. Los primeros cristianos se reunían en casas. Este fue el caso de esta iglesia. Se cree que era la iglesia de Colosas, que comenzó en la casa de Filemón, un hombre que llegó a Cristo, un hombre que conoció a Pablo. Ya decíamos, probablemente mientras Pablo estuvo en Éfeso se conocieron. Después este hombre regresa, y ahora cuando Epafras empieza con esta iglesia, que es colaborador de Pablo, lo menciona así, entonces es que este hombre también pues se decide incluirse en esta tarea, en esta misión, en este plan, y la iglesia se reunía en casa de este hombre, en casa de Filemón. Y Filemón, ya decíamos, es exhortado por Pablo acerca del problema que surgió con Onésimo, y es aquí en donde se mostraría el amor, la transformación y el perdón que solo Cristo da, porque esto es lo que debe pasar en la iglesia del Señor, hermanos. Filemón, uno de los pioneros de la iglesia, un líder quizá reconocido porque prestaba su casa, un hombre con recursos tal vez, tenía problemas con uno de sus ex trabajadores, ¿no? Que ahora estaba por regresar a la iglesia donde él prestaba su casa, donde se reunían. Imaginemos esta escena cuando regresó Onésimo, iba a regresar a la casa de quien fue su amo, pero también iba a regresar a la iglesia. Y vemos esta transformación de parte de Onésimo, porque él se fue, pues no sabemos exactamente por qué se fue, tal vez robó, como ya lo decíamos, o engañó a su amo, pero ahora regresa transformado, ahora regresa cambiado por parte del Señor. ¿Por qué? Porque conoció al Señor. Antes no lo conocía y ahora lo conoció. Tal vez cuando trabajaron juntos
tal vez ninguno de los dos era cristiano, o probablemente sí lo era, por eso conocía Pablo a Filemón, pero hubo diferencias ahí. Esto nos recuerda, hermanos, que pues la iglesia del Señor no es perfecta, y el hecho de ser cristianos no va a traer perfección a nuestra vida. No quiere decir que no va a haber problemas, aquí lo había, pero el punto aquí, hermanos, es que todos esos problemas, todos esos conflictos se pueden resolver en el Señor. Filemón muy probablemente experimentó bendición al prestar su casa o al abrir las puertas de su casa para que la iglesia se reuniera ahí. Si usted ha abierto alguna vez su casa para que se realice alguna célula, para que a lo mejor comience una iglesia, porque las iglesias hoy en día también comienzan así, muchas de ellas, o algún estudio bíblico, etcétera. Lo que podemos experimentar cuando hacemos eso, hermanos, es bendición de parte del Señor. Porque cuando uno abre su casa, cuando uno recibe a otras personas, o como iglesia también podemos recibir a otros, experimentamos bendición de parte del Señor. Somos bendecidos por realizar esta tarea. Somos más bendecidos nosotros, aquellas personas que pueden recibir las comodidades quizá que podamos darle. Pero somos bendecidos, recibimos bendición. Y yo creo que Filemón pasó lo mismo, recibió o experimentó bendición en su casa al abrir la iglesia. Ahí se reunían los hermanos. Y después tuvo que recibir a Onésimo y tratarlo por igual como hermanos en Cristo. Ya no era un esclavo más, ahora era un hermano de él. Tuvo que perdonarlo y ver la vida restaurada de este hombre, hermanos. Entonces, el hecho de que Filemón abriera su casa para que ahí empezara la iglesia, recibió bendición, hubo bendición, porque es lo que pasa, hermanos, cuando una casa está abierta, recibe bendición y transforma vidas, puede transformar vidas. En primer lugar, de la persona que lo hace, pero también de otras personas que puedan llegar allá. La iglesia es un lugar en donde puede haber conflictos, sí, los hay, pero también es un lugar donde se pueden resolver y hallar perdón, restauración y amor. Eso es la iglesia del Señor, hermanos. Y hoy en día las iglesias continúan iniciando en casas. Hay historias de iglesias que comienzan así, en casas. Comienzan con una familia que empezó a reunirse o que empezó a compartir el evangelio, y después empezó a crecer, se convirtió en una célula, en una zarza, y empezó a crecer hasta transformarse en una iglesia. Eso es lo que pasa, hermanos. Así crece la iglesia del Señor. Y todo comienza con abrir las puertas de la casa, que fue lo que pasó con Filemón. Una iglesia se formó ahí en su casa, y esta iglesia transformó su vida, pero también la de otras personas. Experimentó bendición, hermanos. Y es lo que pasa en nosotros cuando hay oportunidad de abrir nuestras puertas, de abrir nuestro corazón para que el Señor trabaje ahí. Así que si tenemos la oportunidad, hermanos, de abrir nuestro hogar para que ahí haya alguna célula, algún estudio bíblico, o probablemente después una iglesia, no sabemos, hagámoslo, hermanos. ¿Por qué? Porque recibiremos bendición de parte del Señor. Y si ya somos una iglesia, también abramos las puertas de la iglesia, abramos nuestros hogares y abramos también nuestro corazón para dejar que el Señor nos ayude y nos transforme, hermanos. Seamos parte de la iglesia del Señor, cumplamos su misión y abramos las puertas de nuestro corazón, de nuestro hogar al Señor, y dejemos que el Señor nos guíe y nos restaure por el amor transformador del Señor. No lo había dicho al principio, pero así se llama esta serie que vamos a estar viendo, un amor transformador, porque es justamente lo que pasó en la vida de estas personas, en la vida de Filemón, pero también en la vida de Onésimo. Dos hombres transformados, uno que salió de la casa pero ahora regresa siendo una nueva persona, siendo transformado, y el Señor restaura la relación de estas personas. El Señor quiere que haya perdón, que haya restauración, que haya comunión entre los miembros de su iglesia, porque eso es lo que el amor de Cristo hace, nos transforma. Y si estas dos personas, este trabajador y este patrón, este jefe, tuvieron problemas, diferencias, pero ahora los dos son hermanos en Cristo, son iguales y han encontrado el amor del Señor, han encontrado el perdón y lo deben de extender a los demás, y es lo que debemos hacer, hermanos. Así que pues vamos a aprender justamente cómo el amor transformador del Señor cambia nuestras vidas, y cómo cambió la vida de estos hombres cuando Filemón abrió su casa para que ahí comenzara una iglesia, y cómo también la vida de Onésimo fue transformada ahí. Así que, hermanos, pues dejemos que el Señor transforme nuestras vidas y dejemos que su amor
nos inunde, nos cambie, aprendamos a perdonar, a sanar relaciones y a ser nuevas personas en el Señor, que es lo que nos enseña esta carta. Así que pues dejemos, hermanos, que el Señor siga obrando en nuestras vidas y recordemos que su amor es un amor transformador, que nos deja experimentar el perdón y la comunión que se vive en su iglesia. Así que pues hasta aquí, hermanos, terminamos y pues bueno, fue una breve introducción solamente. La siguiente semana continuaremos y vamos a ir profundizando en esta carta, que es breve, pero tiene algunas enseñanzas para nosotros que pueden ayudarnos y nos enseñan cómo debemos vivir en el Señor. Así que vamos a orar, hermanos, para terminar. Gracias te damos, Señor, por este día, gracias por la vida que tú nos das y por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo en ti y que nos sigas transformando, Señor. Permite, Señor, que todo conflicto, Señor, o toda situación que pueda haber en nuestras vidas pueda ser restaurado, Señor, por tu amor. Que tu amor nos transforme, Señor, y que podamos vivir como la iglesia que tú quieres. Te lo pedimos, Dios, y te damos gracias en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la siguiente semana, primero Dios. Bendiciones.